Vimos en la sesión anterior lo que se refería a los aspectos de principios de los seguros en general. Comenzamos a tratar algunos aspectos de seguros marítimos, pero el día de hoy ya vamos a hablar de lo que es específicamente cobertura de seguros marítimos. Ese es nuestro trabajo el día de hoy. Entonces vamos a compartir pantalla para ya entrar en ver lo que es coberturas. El primer aspecto es la cobertura que se refiere al seguro de casco y maquinaria, que es uno de los más utilizados. Y el segundo, estaríamos hablando de la cobertura de responsabilidades, que es la cobertura también conocida como P&I. Vamos a observar las principales coberturas sobre seguros marítimos el día de hoy. Y esas principales coberturas son dos. La primera es la de casco y maquinaria y la segunda es de responsabilidades y P&I. Vamos también a ver la cobertura de carga, que es una cobertura que no la contrata el barco, pero obviamente es una cobertura del seguro marítimo, pero es contratada por el interés de la carga, por los dueños de la carga o por los recibidores de la carga. El que tiene un interés en la carga puede asegurar la carga ya como un riesgo particular. ¿El barco tiene responsabilidad sobre la carga? Sí puede generarse una responsabilidad sobre la carga, pero esa es una responsabilidad si es que hay algún problema con la carga durante el tránsito, ¿verdad? Pero los intereses de la carga, los dueños de la carga también tienen un seguro específico que es el seguro de carga. Es una cobertura diferente. Entonces, bueno, primero, para hablar un poco de los seguros marítimos, conversemos algo de la historia de estos seguros marítimos. Se dice que los seguros marítimos comienzan allá en donde ahora es Italia y que después se pasaron por el tema del liderazgo marítimo a Inglaterra, justamente donde se maneja la mayor proporción de los negocios. Y de alguna manera podemos aseverar que Inglaterra o el Reino Unido, ellos son los líderes en los negocios del manejo de seguros marítimos desde el siglo XIX. Ahora, efectivamente, allá por el siglo XVIII, cuando ya era esto algo interesante, cuando se vislumbraba que el seguro marítimo tenía gran nivel de resultados económicos, en el Reino Unido se estableció una norma, una ley que se llamó la ley burbuja, o en inglés el Bubble Act. ¿Cuál era el objetivo de esa ley burbuja? Bueno, el objetivo era hacer un monopolio en el cual solamente dos empresas autorizadas por edicto real sean las que manejen los seguros marítimos. Entonces, el articulado decía que las empresas que quieran dedicarse al seguro marítimo solo lo harán por autorización de edicto real o las que están en esta ley, ¿verdad? Entonces, esas dos empresas fueron las que de alguna manera recibieron el monopolio del negocio de seguros marítimos en Inglaterra. Ahora, y ahí es donde un poco en forma con humor decimos que siempre se encuentra la salida, ¿verdad? Entonces, los abogados de aquella época analizaron la famosa ley monopólica, la ley burbuja, y se dieron cuenta que la ley, esa restricción solamente era para las compañías, porque decía que las compañías que quieren dedicarse a eso tendrán que pedir autorización con un edicto real o estar en la ley, y solo dos eran. Pero no había ninguna restricción a las personas naturales. Ajá, no había restricción, o sea, las compañías estaban prohibidas de hacer seguros marítimos salvo que tengan una autorización especial, y esa autorización solo tenían dos compañías.
pero no se refería a las personas naturales. Entonces, eso generó que empresarios comiencen a ver el negocio del seguro marítimo como una oportunidad. Y claro, los empresarios no querían tomar el riesgo solitos. Un empresario solo no quería tomar un riesgo, entonces, ¿qué hacían? Se reunían y tomaban como lugar de trabajo, como ahora lo estamos haciendo, a cafeterías. Entonces en Londres comenzaron a generarse cafeterías, mejor dicho, comenzaban a aprovechar las cafeterías como centro de operaciones para que los empresarios puedan conversar y decir, bueno, aquí tenemos a alguien interesado en que se le asegure su barco, pongámonos dos o más empresarios de acuerdo para hacer un pool de aseguradores que permita asegurar ese riesgo. Cuando decimos asegurar ese riesgo, es asegurar esa embarcación de los riesgos que tienen en caso de que naufrague. Bueno, los empresarios conjuntamente la aseguramos y lo podemos indemnizar. Y así al mismo tiempo manejan los empresarios un negocio. Entonces, la cafetería más famosa en la cual se desarrollaban estas reuniones fue la del señor Edward Lloyd, ¿verdad? Que obviamente después, cuando comenzó a ver que era un núcleo, comenzó a condicionar la cafetería para que se facilite el trabajo, se le facilite a estos empresarios hacer estos negocios y creó estos sistemas de información. Eh, entonces, am, allí era donde se podían llegar a acuerdos, allí llegaban los interesados también en adquirir cobertura. Y pues el mercado de Londres estaba dividido entre las empresas que hacían los negocios autorizados por edicto real o por la ley burbuja, o también los empresarios independientes, personas naturales, que se juntaban para, para cubrir riesgos. Y miren, esa costumbre de juntarse para cubrir riesgos se mantiene hasta ahora. Si ustedes tienen acceso en algún momento a ciertas pólizas de reaseguro, o para nosotros es por lo general el reaseguro de casco, van a ver que no solamente es una empresa la que hace el reaseguro. Van a darse cuenta que pueden haber 3, 4, 5, 6. Yo he visto hasta 9 empresas haciendo reaseguros. ¿Por qué? Porque de acuerdo al riesgo, cada cual asume un porcentaje de ese riesgo. Entonces puede haber dentro de ese grupo, que también lo llaman en inglés syndicate, y que en español se llama sindicato, o una especie como de asociación, se asocian y hacen un sindicato para asegurar determinado riesgo. Puede haber una de esas empresas que diga yo voy a tomar el 55% de ese riesgo, o otra que diga no, yo voy a tomar el 80% de ese riesgo. Entonces, van a encontrar que habrán casos que una persona puede, o sea, pueden haber una cantidad específica de aseguradores para asegurar determinado riesgo. Mientras más grande sea el riesgo, es probable que encontremos más aseguradores. Si es un riesgo pequeñito, esos reaseguradores, es posible que haya un solo reasegurador. Si es un riesgo muy grande, una embarcación inmensa, en el seguro de casco, por ejemplo, ahí puede ser que hayan varios. Entonces, esto nace desde la época del desarrollo de los seguros marítimos ingleses y se mantiene hasta ahora, solo que ahora ya no son personas naturales, sino que son ya empresas que hacen como un sindicato de seguros marítimos. Ambos todos son aseguradores. Bien, eh, tan bueno es este proceso que el apellido del señor Lloyd sirvió para, para que se denomine un mercado asegurador, que todavía existe el famoso mercado asegurador de Lloyd, ya transformado en unas compañías muy grandes que cobijan este mercado, porque obviamente lo que hace Lloyd's of London, sí continúa siendo un apoyo a las empresas que hacen seguros, ¿verdad? Entonces Lloyd sigue siendo una especie de cobijo, pues ya no en forma de cafetería, sino como una forma de empresa que cobija y que da, y que también apoya dando la franquicia de su marca para el desarrollo, por ejemplo, de institutos educativos.
Doctor, como para incluso, perdón. doctor, buenas noches. Una consulta, disculpe que lo interrumpa, pero no sé si las diapositivas, ¿es a mí que se me quedó cargada la diapositiva o no están avanzando No, conforme lo que hago? estamos en la primera todavía. Ah, está la primera. O en la Ok, primera o en la segunda, sí. Estamos en la, o sea, esta es la primera y acá la segunda. Sí, sí ok. vieron el cambio, ¿no? Ajá. Sí, sí, gracias. Entonces, como, sí, todavía estamos en la en la segunda. Entonces, hablamos del desarrollo de lo que es Lloyds a lo que es hoy día, y tanto se ha desarrollado, tanto se vino desarrollando que cuando se dictó la primera ley de seguros marítimos en Inglaterra, allá por el año 1905, la ley de seguros marítimos inglesa, que todavía sigue existiendo la misma, con algunos cambios de tiempo en tiempo, ah, esa ley incluyó una cláusula que desarrolló Lloyds, ¿verdad? Y eso fue como, esa ley incluyó como un anexo sugerido, una de esas cláusulas. Entonces, para que vean que en ese tiempo, pues, las entidades legislativas, o el legislativo, tomó en cuenta lo que ya venía haciendo el sector privado en el desarrollo de los seguros marítimos. Entonces, y tan importante era Lloyds por eso, antes y sigue siendo ahora, ¿no? Y sigue siendo ahora. Ahora, y nos vamos a la siguiente pantalla. Entonces, en 1779, miren, en el siglo XVIII, Lloyds emite el famoso formulario de póliza SG. Esa es la primera póliza, digamos, insertada en una ley y en la primera ley de seguros marítimos de Inglaterra de 1905. Entonces, es lo que estamos mencionando. Ahora, ¿qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra comenzaron en base a esto, comenzaron a desarrollarse formatos. O sea, está bien, iban a la cafetería, te voy a asegurar, buscaba un abogado, pero ya todo el negocio ya se convirtió en cotidiano. Entonces, lo más fácil es, hagamos unos formatos de las cláusulas. Entonces, ok, entonces como sector privado, Lloyds y también lo que se llamaba el Instituto de Aseguradores de Londres comenzaron a redactar formatos de cláusulas, formatos de pólizas o de contratos de seguros. Y esos formatos se llamaron las cláusulas del instituto. Nomenclatura que todavía existe hasta la presente fecha. Todavía existen las famosas cláusulas del instituto de Londres. ¿Y por qué se llaman? Yo siempre decía, ¿por qué se llaman cláusulas del instituto? Y pues resulta que la que promovió estas cláusulas era justamente el Instituto de Aseguradores de Londres. Entonces, por eso es que le pusieron el nombre de las cláusulas del instituto. Cuando ustedes escuchen en alguna conversación social que hablen sobre seguros y digan, sí, estamos trabajando con las cláusulas del Instituto de Cascos. Ustedes tienen que ahí pensar, este es el mercado de Londres. Están hablando de seguros marítimos de una embarcación, de barco, de casco. Están hablando de un formato, de una cláusula o de un contrato o de una póliza de seguros, ¿verdad? Entonces, esto desde el siglo XIX comenzó y todavía se mantiene con el mismo nombre. Se siguen llamando cláusulas del instituto, a pesar de que ya no existe el famoso Instituto de Aseguradores de Londres. Entonces, bien, en el año 80 continuaron y las cláusulas se siguen renovando de tiempo en tiempo y en el año 80 se generaron un nuevo juego de cláusulas estándar. ¿Cuántas cláusulas del instituto hay? Bastantes. Y bastantes. Y ahora mismo vamos a graficar un poco para que ustedes se den cuenta. Vamos a entrar y estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar la International Underwriting Association, ¿verdad? Entonces, esa es la asociación que se llama ahora, que tomó la posta al Instituto de Aseguradores de Londres. Entonces, vamos a irnos para allá. Vamos a buscar. Y aquí vamos a encontrar todas las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres. Y aquí vamos a encontrar dentro de ellas
208 documentos que se refieren a las cláusulas del instituto. ¿Sí las ven? ¿Verdad? Entonces entramos a las cláusulas del instituto y aquí nos dan ciertas opciones de todos los tipos de cláusulas que existen. Ajá. Solo para hacer un trabajito voy a poner hull. Hull significa casco. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Me voy al time holds. Ahí está time holds. Vamos a hacerle clic a esta. Y aquí, miren que lo que parecería que podría ser secreto, sí aparece en pantalla. A ver aquí. Bajo la cláusula y la voy a ver aquí. Vamos a ver si me aparece. Ok, aquí está. Obviamente en inglés. Y me aparece todas las cláusulas. El formato, es un formato, no es que es obligatorio para un asegurador tomarlas, pero la mejor manera es tomarlas porque son cláusulas que ya están conocidas por todo el medio asegurador. Y esta se llama, es una cláusula estándar del mercado inglés que se refiere a las cláusulas de instituto en casco. Entonces aquí van a ver todo el detalle. No se aflijan porque tenemos más adelante el texto en español para compartirlo también con ustedes. Ven que está todo el contrato de seguros y aquí está todos los que cubre, los peligros que cubre, peligros del mar, fuego, explosión, violencia de personas de afuera del barco, piratería, etcétera, ¿no? Erupción. Bien, está todo aquí, ¿no? Ustedes lo van a recibir, pronto van a tener algo en español, pero aquí tienen, o sea, esta es una demostración que en la página web correspondiente, sabiendo la existencia de esta página web, voy a compartirla con ustedes, porque me imagino que lo mejor es que aquí salgan algunas personas que estén curiosas y quieran revisar más tarde, am, quieran revisar más tarde específicamente estas cláusulas. Entonces aquí encuentran el tema para buscar cláusulas. Bien, entonces hemos hecho este pequeño. Bien, entonces, cuando revisamos las cláusulas del instituto o las cláusulas del mercado de Londres, vamos a encontrar ciertas características típicas de estas cláusulas. Hablando de casco, ustedes escucharon cuando yo les decía, miren, aquí están los riesgos que cubre. Y les dije, este cubre peligros del mar, cubre catástrofes, etcétera, ¿no es verdad? Riesgos específicos. Entonces, el mercado de Londres va a ser muy enfático. Yo te aseguro por estos riesgos. Si algo le ocurre a esta embarcación por otro riesgo que no sea de los que están aquí, no hay cobertura, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características del mercado de Londres. Y también con garantías. ¿Qué significan garantías? Si bien la ley de seguros marítimos de 1905 hablaba de las garantías como algo firme y fue derogado, fue repelido, fue como se abolido de la ley de seguros marítimos en el año 2016, quiere decir hace algunos años, la ley de seguros marítimos permite que los aseguradores mantengan las garantías. Y ya voy a decir por qué. Mantengan las garantías como algo que si no se cumple, la póliza se considera invalidada. Vamos a hacer un ejemplo. Y lo que algo hemos estado conversando con algunas personas en esta semana, después de haber escuchado un poco nuestra sesión de seguros marítimos. ¿Qué es una garantía en seguros marítimos?
De acuerdo a la doctrina inglesa antigua, una garantía en seguros marítimos es algo así conocido y criticado como algo draconiano. Algo que hay algunas frases que trato de recordar, como decíamos en leonino, más o menos así. Una embarcación que zarpa, vamos a hacer el ejemplo que es un caso similar, parecido, pero ahora vamos a decir con un caso diferente. Que zarpa de Guayaquil tiene un seguro que dice, obvio, bueno, garantía de dotación mínima. Ajá. ¿Qué significa eso? Que si no hay dotación mínima, no hay cobertura. Ok. Podría haber otra garantía, pero si no ocurre, está aquí. La embarcación zarpa sin dotación mínima, les hacen falta 2 marineros, llega a boya de mar, vamos a hacer, llega a boya de mar y los 2 marineros se suben a la embarcación, ¿verdad? Llega a Galápagos, mejor dicho, antes de llegar a Galápagos, pero en aguas de Galápagos, tiene un naufragio, se hunde, ¿verdad? El dueño de la embarcación acude a su asegurador de casco, que está bajo el mercado de Londres, y el asegurador de casco le dice, lamento mucho, pero desde el momento que tú zarpaste, incumpliste la garantía de dotación mínima y en consecuencia te quedaste sin cobertura. Entonces el dueño de la embarcación le va a decir, pero yo la completé antes que ocurra el siniestro. Y él le va a decir, qué pena, qué pena. No hay cobertura, porque desde que incumpliste la cobertura, trato de quedaste sin póliza. Entonces, no importa que después intente subsanarla, pero no la va a subsanar. Ese es el principio del seguro de Londres, las garantías, ¿no? Por eso el tema de las garantías es vital, ¿no? El tema de las garantías. La ley inglesa fue modificada para efectos de decir, ya la garantía tiene que ser solamente en algo relativo al siniestro, pero como son temas privados, le dejó a las partes poder contratar en diferente manera. O sea, ahora, ¿cuál fue el resultado de los años? Yo les dije a ustedes que en el 2016 fue el cambio de la ley de seguros marítimos. Entonces siempre estuvimos como atentos. ¿Qué va a pasar en el 2017? Porque lo que ocurre en Londres se va a irradiar tal vez a todo el mundo, ¿verdad? O al menos el Ecuador es muy seguidor de las normas inglesas. Entonces, todas las aseguradoras en el año siguiente, después de esta ley, pusieron todas, de los que yo conozco, pusieron en sus normas, en sus pólizas, que ellos mantenían el principio de las garantías de la ley de 1905. Miren eso, ¿no? O sea, a pesar de que la ley cambió, pero como le dio chance a las aseguradoras y a las partes contratantes a contratar diferente de lo que dice la ley, las aseguradoras en sus principios, en sus términos y condiciones, prefirieron mantener los antiguos principios establecidos en la ley de 1905. Entonces, un poco como para hablar sobre garantías. Ahora, en resumen, el mercado de Londres es riesgos específicos, determinados riesgos y garantías. Esa es una particularidad del mercado de Londres. Otra de las particularidades del mercado de Londres es que hay cobertura de responsabilidad que le da el seguro de casco. Ajá, ¿qué es eso? El seguro de casco se supone que asegura solo casco. Pero ¿por qué
y hay otro seguro, que es el de P&I. ¿Y por qué aquí se mete el seguro de casco a asegurar también responsabilidades? Bueno, hay una razón, y se la comento en pocas palabras. En alguna ocasión, una embarcación colisiona con otra y el asegurado le reclama a su aseguradora, inclusive judicialmente, y le dice: señor juez, ordene a la aseguradora que cubra mis daños, pero también que le cubra los daños del otro barco, porque tengo una obligación de pagar al otro barco. Entonces, siglo XIX. Entonces, la resolución de los jueces fue: no, señor, no, señor armador, el seguro de casco solo sirve para cubrir su embarcación y no sirve para cubrir la responsabilidad que se genera a la otra embarcación, porque eso no es un peligro del mar. El peligro del mar es el suyo, es su embarcación, pero la responsabilidad sobre la otra es otro problema, no cubre la otra. Con esta negativa, perdón, un ratito, con esta negativa de la Corte, se generó una especie como de pensamientos de oportunidad. Los, los, los aseguradores los aseguradores comenzaron a darse cuenta que aquí había un mercado y dijeron: wow, alguien nos demanda para que le hagamos cobertura sobre la responsabilidad por un abordaje. Pero no tenía razón. Ese era el caso que se llama de Box versus Salvador. Ese era el nombre del caso, el demandante de Box y el demandado Salvador. Entonces, definitivamente que no tenía razón, pero ojo, aquí hay algunas oportunidades. Como aseguradores de casco podríamos comenzar a ofrecer también cobertura sobre las responsabilidades en caso de abordaje. Entonces, ahí es donde nace una concepción de oportunidad de mercado y comienzan las aseguradoras a ofrecer cobertura de responsabilidad por abordaje frente a la otra embarcación. Y esa cobertura le llamaron Running Down Clause, RDC. Entonces, pero esa cobertura es limitada, porque los aseguradores dicen: no vamos a poder cubrir todo, el 100% del daño, porque algo tiene que pagar el asegurado, porque resulta que si no, le estaríamos dando mucho chance. Entonces, el pensamiento del mercado inglés de seguros es que, ok, vamos a cubrirles las 3/4 partes de la responsabilidad, obviamente con el límite al valor asegurado. Entonces, se inventaron una cobertura nueva, ¿verdad?, en las cláusulas estándar del mercado inglés, pero obviamente como una oportunidad para poder mejorar los niveles de ingresos de ellos, o sea, para mejorar el mercado y mejorar el nivel de ingresos. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué generó esto? El asegurado podía tener cobertura sobre las 3/4 partes de su responsabilidad en el caso de abordaje, en el caso de hacerle daño a otra embarcación. Ajá. Y la otra 1/4 parte, ¿quién la paga? El asegurado. Entonces, realmente también esa era una carga. Se dieron cuenta que eso iba a ser una carga, tratar de pagar de sus propios bolsillos la 1/4 parte. ¿Qué ocurrió? Bueno, comenzaron a generarse las uniones, o las que ya existían, las uniones de armadores, ¿verdad?, en estos famosos clubes de protección, y decían: ok, que el club de protección, los armadores unidos, frente a cualquier miembro, frente a cualquier asociado de este club, para poder apoyarlo cuando le ocurra una responsabilidad que cubrir a un tercero por causa de abordaje. Entonces, esa fue la lógica. Entonces, y todavía se mantiene. La 1/4 parte
de las responsabilidades en el tema que no cubre el mercado inglés es cubierta por los clubes de protección e indemnidad, ¿no? Los famosos P&Is. Todavía se mantiene. Tanto así que la esencia, y esto ya va parte de otra cobertura, la esencia de los clubes P&I es cubrir todo lo que no cubre la póliza de casco. Ajá. Ok, vamos a seguir compartiendo para... Okay. Bien, entonces, vimos que el segundo elemento del mercado de Londres es cubrir responsabilidades, pero solo las 3/4 partes. Y ya sabemos un poquito de la historia, de por qué comenzaron a cubrir estas responsabilidades, a pesar de que solamente es una póliza de casco. Y la tercera característica es una excepción. Es una excepción. La excepción es que el mercado inglés, frente a la competencia, tuvo que crear una cláusula especial, una cláusula extendida. Si un cliente viene y le dice, oiga, pero yo sí quiero que me cubran las 4/4 partes, entonces sí hay esa opción. Hay una cláusula que se llama International Hull Clauses, que se llama la cláusula de casco internacional, que le cubre las 4/4 partes. ¿Por qué sacaron los ingleses? ¿Por qué salieron los ingleses de su estándar? ¿Por qué tienen una cláusula o un formato de cláusulas que incluye las 4/4 partes? El mercado. El mercado, porque ustedes ya van a ver más adelante que hay un mercado como el mercado nórdico que cubre, pero como estándar cubre las 4/4 partes. Entonces, cuando hablamos y hablamos aquí un poco de la aventura marítima cubre buque, carga o bienes expuestos a los peligros del mar, ¿verdad? También la aventura marítima incluye fletes, ingresos, créditos expuestos a los peligros del mar, o sea, son riesgos. Y como parte de los riesgos, la aventura marítima también incluye aquellas responsabilidades de terceros por los peligros del mar. Entonces, un poco así, dentro de lo que es seguros marítimos. ¿Qué son peligros del mar? Son todos los peligros a consecuencia a la navegación por mar. Acordémonos que el seguro inglés, lo primero que pone como riesgo es los peligros a consecuencia a la navegación por mar. Encontramos, por ejemplo, claramente los peligros que tenemos por navegación del mar es el fuego, la guerra, captura piratas, abordajes también, detenciones, echación o baratería. Baratería es cuando el mismo capitán comete un fraude a la embarcación y busca hacerle daño, ¿no? Y otros peligros que estén establecidos conforme la póliza. Bien. Ahora, ya les mencionamos que hay cláusulas estándar en el tema de casco, pero también hay cláusulas estándar en el tema de carga. Continuamos hablando del seguro inglés, ¿verdad? Y en el tema de carga, tenemos 3 cláusulas que son las internacionalmente conocidas. La que se llama las cláusulas de carga del Instituto A, la B y la C. Entonces, cada una de esas cláusulas tiene determinada cobertura, que es la que vamos a ver más adelante y después vamos a hacer un pequeño ejercicio, sencillo ejercicio, pero que nos permitirá poder verificar cuál es la diferencia entre cada una de esas cláusulas. Y continuamos con las cláusulas estándar. Van a haber cláusulas de guerra, van a haber cláusulas para la construcción de buques, ¿verdad? Y al final también hay cláusulas de cobertura P&I del mercado inglés, que es la que vamos a ver también. En el tema de casco y maquinaria, el tipo de póliza puede ser de acuerdo a la necesidad. Puede haber una póliza que uno va a contratar por tiempo. O sea, quiero asegurar mi embarcación por un año. Perfecto. Le aseguramos la embarcación por un año. Pero también yo no quiero por un año, solo quiero por un viaje. El mercado asegurador incluye la posibilidad de hacer un seguro solamente por un viaje. Hay ciertos casos de embarcaciones que requieren solamente por un viaje porque requieren hacerse mantenimiento, por ejemplo, o reparación. Pero también hay clausulados mixtos, en el cual
se hace la cobertura por viaje y por tiempo. Yo tengo que hacer tantos viajes en determinado tiempo. Todo esto está adaptable al cliente, al asegurado. Ahora, como decíamos, en casco y maquinaria, ¿verdad? Hay una diferenciación en qué es lo que se asegura. Todo riesgo marítimo versus determinados riesgos, ¿verdad? Ya sabemos que el mercado inglés lo que hace es asegurar solamente determinados riesgos en casco y maquinaria. Y en lo que se refiere a peligros del mar, hemos ya observado que hay ciertos peligros del mar como el de colisión, abordaje, mal tiempo, varamiento, ingreso de agua. Y vamos a encontrar también fuego, explosión, robos, piratería, etcétera, terremotos e inclusive salvamento de la nave como parte de la cobertura de casco y maquinaria. Vamos a encontrar también, y esto es algo, vamos a pasarlo muy rápido, ya más relacionado a maquinaria, lo que se llama, en el argot de inglés, se llama la cláusula Inchmary, que se refiere cuando hay daños en la maquinaria, también la cobertura inglesa le hace. Cuando hay defectos latentes, defecto latente significa un defecto que no se conocía o no se podía conocer, ¿verdad? Incluyendo también el manejo negligente en caso de operación mala por la tripulación o los reparadores y charteadores, hasta la malicia de la tripulación. Ahora, nos vamos a saltar al mercado nórdico. El mercado nórdico tiene una estructura diferente, pero al fin de cuentas son cláusulas. También el mercado nórdico, acordémonos que el mercado nórdico está compuesto por países nórdicos. A la cabeza Noruega. Noruega es el líder del mercado nórdico. A la cabeza Noruega, de allí Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia. Pero este mercado nórdico nació del mercado marítimo, de seguros marítimos noruego. Y nació con los auspicios promovidos por una casa clasificadora, ¿no? Casa clasificadora que se llamaba antes DNB, ubicada en Dinamarca, pero que ahora es una empresa, una casa clasificadora que se llama DNB Raya GL, que ha hecho alianza con una GL que es de Alemania, si no me equivoco. Y es una muy grande que fue la que promovió la generación de los seguros marítimos en Noruega y después irradió a todos los países nórdicos. Entonces, ¿qué hicieron en Noruega? En Noruega, en el siglo XIX, no hicieron las famosas cláusulas del instituto, porque ellos no tienen un instituto de aseguradoras de Londres. Ellos hicieron algo que se llama el Plan del Seguro Marítimo Noruego. Y claro, después se juntaron con los demás países y conformaron lo que se llama el Plan del Seguro Marítimo Nórdico, o el Nordic Plan en inglés. ¿Cuál es la característica, o cuáles son las características que pudieran hacer una comparación con el mercado inglés? La primera característica es que el mercado nórdico asegura todo riesgo. Acordémonos que el mercado inglés asegura solo determinados riesgos. El mercado nórdico, todo riesgo. Y la segunda característica es que en tema de responsabilidades por abordaje, cubre el 100% de esas responsabilidades. Obviamente limitado al valor asegurado, pero cubre el 100%. Acordémonos que el mercado inglés, después de esa sentencia famosa que le generó una oportunidad de mercado, cubre solamente las 3/4 partes de las responsabilidades en abordaje frente al otro buque. Entonces, un poco para que vean las diferencias de lo que es una cobertura con otra. Y aquí está un poco la comparación, ¿no? Y vemos ahí que dice el caso de Box versus Salvador. Ese es el caso que hace que se inventen la famosa Running Down Clause, o también llamada Collision Liability Clause. En español, la cláusula sobre responsabilidad en abordajes,
Inglaterra solo toma las 3/4 partes, el mercado de Londres, haciendo que la cuarta parte deba ser cubierta por el P&I, pero en circunstancias especiales, si un asegurado pide la cobertura total de las 4/4 partes, lo puede hacer a través de las cláusulas IHC, las cláusulas International Hull Clauses, la cláusula del casco internacional, mientras que el mercado nórdico, el estándar permanente es la cobertura del 100% sobre responsabilidades en el abordaje, y en el tema de costos legales es algo similar, ¿verdad? Las 3/4 partes y la 1/4 parte de acuerdo al mercado inglés, ¿no? Ahora, vamos a saltarnos ahora, después de haber hecho una comparación pequeña de lo que es el mercado inglés con el mercado nórdico, pero antes de eso quisiera compartir con ustedes algo, para no quedarnos, vamos a ver aquí Nordic Plan. Ya entramos a la página web y encontramos nordicplan.org. Y acabamos de hablar con ustedes y le dijimos que no hay en el mercado nórdico, no hay las cláusulas del instituto. En el tema de casco, no, ellos tienen el plan nórdico. Y se llama el plan nórdico de 2013, ¿verdad? Con diversas versiones. Y aquí van a darse cuenta que está basado en el plan de seguros marítimos noruego de 1996, versión 2010. Ahí está la historia, ¿no? Ahí está la historia que a una vez que se hicieron un solo conglomerado, los países nórdicos prefirieron que ya no se llame el plan de noruego, sino que se llame el plan nórdico. Ellos como un mercado sólido, de alguna manera compitiendo en contra del mercado inglés, porque aquí la pelea o aquí la competencia es tratar de agarrar el liderazgo, tratar de agarrar la mayoría de la cobertura de los buques. Entonces, aquí tenemos en el plan, creo que hay traducciones, déjenme ver si hay alguna traducción en español, sería fundamental encontrar una traducción en español. No tenemos traducción en español, hay traducción nomás a los países, a los idiomas de los países nórdicos, pero podemos navegar y encontramos aquí la versión 2023, la del año pasado, que es la última, y vamos a ver aquí, por ejemplo, las reglas de seguros de casco, ¿verdad? Donde habla de daños, ¿no? Y ya después ustedes, si quieren hacer, pueden hacer investigación, quieren enterarse un poco más, aquí están. No son secretas, las cláusulas de seguro son de alguna manera públicas. ¿Por qué? Porque justamente ambos mercados tratan de ser transparentes para que también se fomente el estudio y al mismo tiempo sus potenciales asegurados o el mercado asegurador conozca bien con certeza las reglas claras de cada una de las cláusulas. Vamos a copiar y vamos a darles a ustedes, vamos a compartirles las cláusulas del plan nórdico, como para que alguien quiera investigar un poquito más, va a ser oportuno poder observar. Ok, y aquí nos vamos también. Hasta ahora hemos podido compartir lo que se refiere a aspectos básicos de la cobertura de casco y también para que puedan ver que existe publicidad, que existe transparencia en lo referente a estas cláusulas. Obviamente hay cláusulas especiales, hay condiciones especiales que se dan en todos seguros, que ya son las partes de acuerdo al análisis del riesgo que se da, ¿no? Esas sí ya pueden ser confidenciales para ellos. Bien, vamos a la cobertura P&I. Cobertura P&I, ¿de qué se trata? Importante siempre es tomar en cuenta que la cobertura P&I se trata básicamente a responsabilidades. Aquí no es que, importante, ¿no? Que ahí, yo tuve un accidente en la embarcación, ya entonces el P&I me cubre. No, siempre y cuando esa embarcación sea responsable,
es que puede haber cobertura por responsabilidad. Y la cobertura no es al herido, no es a mí. La cobertura es a la embarcación, porque lo que hace es proteger a la embarcación frente a los reclamos de terceros. Es una diferente concepción. Entonces, siempre que hayan responsabilidades, habrá esta situación. Ahora, en el tema de la cobertura P&I, tenemos, ¿quiénes dan esa cobertura? Para poder hacer un poco de anticipo de información. Los que dan la cobertura por tradición son los conocidos, los clubes P&I. ¿Qué son clubes P&I y por qué se llaman clubes? Porque son realmente asociaciones. Son asociaciones de armadores basadas en principios mutualistas. Quiere decir que los dueños de estas asociaciones son los armadores. Cuando un armador quiere ser parte o quiere asegurar a su embarcación, va a ser considerado miembro y va a tener derecho a ser parte de los órganos de decisión para designar a los directorios, va a estar en las juntas, y realmente yo diría va a ser tratado como un miembro, no va a ser tratado como un simple asegurado, sino como un miembro uh, de estas asociaciones. Ahora, estas asociaciones a estas alturas, porque vienen ya desde hace mucho tiempo, estas tienen como 150 años de existencia, las más famosas, estas asociaciones son, mejor dicho, en lo principal se encuentran asociadas en un grupo internacional que se llama así, el Grupo Internacional de los P&Is, y están conformados por 12 clubes de protección e indemnidad. La mayoría de estos localizados en Inglaterra, pero también hay otros localizados en Noruega, en Suecia, en Japón, en Corea. Y hay otros más clubes que también son asociaciones que están ubicados en otros países, como por ejemplo en China, que es muy grande. Hay otro club que se encuentra en Turquía. Y aparte de eso, hay empresas que también, no siendo asociaciones de armadores, dan cobertura P&I. De hecho, lo que vamos a ver en el mercado ecuatoriano es que la cobertura P&I puede estar siendo dada también por una empresa local ecuatoriana de seguros que en lo general va a estar reasegurada con uno de los clubes o también reasegurada con alguna de las empresas que dan cobertura P&I como uno de sus servicios. Y bien, como decíamos, ¿qué cubre el P&I? ¿Qué cubre la cobertura? Responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Ok, ahí vamos. Puede haber una colisión con otro buque, o puede haber una colisión con una boya, una monoboya, esas petroleras. Eso cubre el P&I. Los daños que se generen, mejor dicho, las responsabilidades en las cuales se generen daños y reclamos de terceros. También cuando hay una embarcación que se hunde, por ejemplo, o una embarcación que debe ser remolcada, el P&I va a cubrir todo eso. También determinados salvamentos cubre el P&I, especialmente el salvamento que se refiere a al hidrocarburo, para salvar el hidrocarburo, y también cuando hay un problema de encargamento en la nave, ¿verdad? Cuando hay alguna responsabilidad de la embarcación por el cargamento que llegaba. Y cuando hablamos también de daños a la propiedad, esos daños pueden ser el hacerle daño a otro buque, ¿verdad? Entonces, si el buque que colisiona a otro está bajo el mercado de Londres, esa responsabilidad a cubrirse solo va a ser de las 3/4 partes, entonces el P&I va a cubrir la cuarta parte que falta. También cuando hay un tripulante herido o un tripulante enfermo, y obviamente es responsabilidad contractual del empleador proteger a su empleado, entonces
también el P&I cubre todas esas responsabilidades sobre atención médica, etcétera, de esa persona, inclusive a veces compensaciones. Si hay un tercero, por ejemplo, un inspector, un abogado que se sube a la embarcación y de repente hay un accidente y ese accidente puede generar responsabilidades en la embarcación, ahí se podría activar la posibilidad de cubrir los costos, los daños, compensaciones a estas personas que han tenido accidentes que son terceros, que no son tripulantes. Eso es importante manifestarlo porque hace 2 días yo estaba en Manta conversando con un armador y él había tenido un siniestro donde alguien de tierra se había accidentado y él dijo, pero no es tripulante. Le decía, no, el P&I tiene cobertura para terceros, no solamente tripulantes. A veces hay accidentes que se dan, ni siquiera están en la embarcación. De repente voy caminando por un muelle, o alguien va caminando por un muelle, uno de los cables se rompe, el cable le cae a una persona, le genera daños. Obviamente esa persona no estaba en la embarcación, pero ha sufrido un accidente y es un siniestro de seguros. También es un siniestro marítimo, porque es un accidente que ocurre por la operación de la nave, ¿verdad? Ahora, también contaminación. Como podemos hacer una clasificación de lo que son los reclamos, hay una clasificación clara que se divide en tres. Los reclamos pueden ser por daños a las personas, muerte de una persona herida, es una reclamación de personas. También puede haber una reclamación por propiedades, una embarcación golpeada, puede haber carga, puede haber equipaje, efectos personales de los tripulantes, etcétera. Pero también puede haber una reclamación por daños ambientales, responsabilidades por daños ambientales. Entonces, la cobertura P&I cubre las responsabilidades por daños ambientales, por contaminación. Y también la cobertura P&I entiende que existen en algunos países, en el caso nuestro, responsabilidad objetiva, en el cual no hay que esperar a que se determinen responsables, sino que se haga rápido. De hecho, por notas de prensa o por notas de redes sociales, pude observar que el comandante general de la Armada ha firmado con el Grupo Internacional de P&Is hace pocos días un convenio justamente que tiene por objeto, y estoy totalmente seguro que es así, que tiene por objeto facilitar las medidas rápidas, emergentes, para impedir que cuando ocurra un siniestro de derrame, por ejemplo, que la contaminación se expanda, o sea, tratar de evitar y mitigar lo antes posible. El Grupo Internacional de P&Is, dándose cuenta que la mejor manera de mitigar o de reducir, evitar la propagación de un siniestro, es ponerse de acuerdo con las autoridades, ha venido firmando convenios MOU a nivel de algunas autoridades marítimas. La última que conocí creo que fue la de Argentina, y estuve muy contento que se firmó con la Armada del Ecuador esta vez. Entiendo que iba a ser esa firma creo que en el mes de marzo, pero se retrasó por los temas de guerra interna, pero ya se firmaba. Y finalmente, como algún aspecto importante, la cobertura P&I cubre gastos legales. En el tema de gastos legales, como en el tema en general, ahí debo hacer una pequeña explicación. Está cubierto todo lo que es gastos legales, todo lo que es el gasto de lo que se refieren a la contratación de abogados, inclusive, no está aquí mencionado, pero también están cubiertos todo lo que se refiere a multas que provengan por siniestros, ¿verdad? O por siniestros marítimos que estén. Entonces, eh, sin embargo, como una de las normas muy fuertes por parte de los clubes P&I y en general de las aseguradoras o reaseguradoras de los mercados, tanto
yo diría en general en los mercados internacionales, es que son muy celosos de que los gastos legales sean estrictamente gastos legales. Tienen que ser altamente justificados, ¿verdad? Y no pueden haber desviaciones. Entonces allí es lo interesante que les digo a los estudiantes cada vez que converso con ellos. Si ustedes son abogados de una u otra parte, tienen que, por ejemplo, batallar en contra de un abogado que trabaja en compañías de seguros, tengan la seguridad que ese abogado que batalla designado por compañías de seguros internacionales tiene que batallar o tiene que litigar bajo reglas leales. No puede desviarse, tiene que ser todo de acuerdo a la ley, tiene que ser todo de acuerdo a las normas. Eso es muy importante mencionar. Bien, eso es cobertura P&I y cierto. No sé si es que, bueno, en P&I hay reglas. ¿Cómo es la póliza? También, eso quiero compartirles a ustedes. En cobertura P&I también tenemos, por ejemplo, también tenemos mucha transparencia. Y es que una de las cosas interesantes es que el mercado de seguros trata de ser lo más transparente, como le digo, para la clientela y para que todos conozcan. Esta es la página web del Grupo Internacional de P&Is. Y aquí vamos a ver que dicen que el Grupo Internacional está conformado por 12 asociaciones sin fines de lucro, que se llaman clubes P&I, que cubren las responsabilidades marinas por alrededor del 90% del tonelaje mundial, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver de dónde provienen los clubes. Los clubes, aquí están, ¿no? El American Club es el club norteamericano, el Britannia es el más antiguo de los clubes, y por eso ponen ahí abajo desde 1855, es el Britannia, que es inglés. El tercero es el más grande de los clubes P&I, que se llama Guard y que no está en Inglaterra, está en Noruega, como para que vean cómo es la competencia. El cuarto es el Japan, o sea, el que les dije, hay un club en Japón, pero también, bueno, el London y el North Standard son clubes que están en Inglaterra. Más abajo vemos al Ship Owners, que es inglés y se caracteriza por atender buques pequeños, ¿verdad? No grandes. Y este club tiene mucha presencia en el mercado ecuatoriano. Y también encontraremos Skuld. Skuld es uno de buques grandes y que es noruego. Y de allí, bueno, Steamship Mutual es inglés. El Swedish Club es el club sueco. Y de ahí vemos al UK P&I. El UK P&I es, digamos, uno de los clubes más antiguos y que es muy estudiado. O sea, este es un líder en el desarrollo de las reglas de P&I y muchos otros P&Is lo emulan. Y el final, West of England, que también tiene bastante presencia en el Ecuador a través de Reaseguros. Y ustedes entran a este ejpandi.org y aquí pueden entrar a todas las demás. Déjenme, voy a compartirles a ustedes, compartirles este enlace. Yo les rogaría que lo guarden, la verdad. Por ejemplo, de aquí nos vamos a ir a Ship Owners. Entramos a la página web de Ship Owners, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar lo que es este de aquí, pero también vamos a ver las reglas. Vamos a tratar de ver dónde están las reglas. Aquí está, Club Rules, ¿no verdad? Hago clic y voy a encontrar las reglas del Ship Owners Club. Ajá. Estas son las reglas. Entonces, podemos estar un poquito, ya, podemos estar un poquito como quien dice, a ver,
un ratito, que alguien me está pidiendo el link. Podemos estar agobiados porque vemos las reglas en inglés, pero hay ciertos clubes que ya han desarrollado reglas en español. Así que voy a compartirles con ustedes en este momento las reglas de Ship Owners y de West of England que están en español, que va a servir un poco como para también curiosear, pero al mismo tiempo va a servir para hacer unos pequeños talleres y ejercicios más adelante. ¿Okay? Entonces, por ahora les comparto estas reglas y después les compartiré más material. Ok, entonces ya tienen un ejemplo de cómo pueden ingresar y ver información de los clubes. Ok. Vamos a regresar a nuestra presentación. Bien. Hablemos ahora del seguro de carga. El seguro de carga, como ustedes sabían, tiene 3 coberturas, ¿verdad? De hecho, el mercado nórdico tiene también las 3 coberturas ABC y prácticamente tiene similar al mercado inglés. Allí no han tratado de ser muy exclusivos, tienen similitudes. Este seguro de carga no solo es estrictamente marítimo, también puede que incluya, como conforme las necesidades, ok, yo quiero asegurar desde que se embarca en China hasta que llega a mi planta. Entonces, el seguro no va a ser solo sobre el transporte marítimo, sino también sobre los tramos terrestres que tiene, ¿verdad? Tiene la carga. Eso es lo que se llama la cláusula de tránsito. Es importante también tomar en cuenta que en seguros marítimos se observa mucho lo que se llama el interés asegurable. Eso lo vimos la sesión pasada. Tiene que determinarse bien que el que está queriendo hacer valer la póliza tiene interés sobre la carga, que sea el que tenga la propiedad de los bienes, o por lo menos que tenga el riesgo adquirido, ¿verdad? Y tercero, hay que tomar en cuenta que para tomar una póliza hay que ver bien cuáles son los riesgos que están asegurados y cuáles son los riesgos que no están asegurados. Porque estas pólizas, especialmente las cláusulas B y C, también la A, pero con más fuerza, las B y C tienen riesgos que no están asegurados, que de repente por comprar una póliza barata puedo perder cierto riesgo. Como por ejemplo, la entrada de agua de la embarcación no está asegurada en una de esas pólizas, la C no tiene esa cobertura, mientras que la A y la B la tienen en el seguro de carga. Como les dije, las cláusulas de carga del instituto se llaman A, B y C. Se siguen llamando como antes se denominaban. En el mercado asegurador se mantienen los nombres, pero ya formalmente se llaman ABC. Pero la A se llamaba antes todo riesgo, porque obviamente es fácil decir todo riesgo. La B se llamaba antes con avería particular y la C antes se llamaba garantizada libre de avería particular. Esa es la manera de denominarlas. Ahora es más simple, A, B y C. La A, ¿qué riesgos asegura la A? Parece sencillo. La A asegura todos los riesgos de pérdida o de daño a los bienes objeto del seguro. Y voy a tratar de compartirlas a ustedes en este momento de una vez. Les voy a compartir a ustedes en este momento de una vez las cláusulas de seguro de carga. Ok. Y les voy a compartir también una póliza de casco para ya que tengan material.
Bien, entonces, hablando de la A, cubre todos los riesgos. Obviamente van a haber exclusiones, pero en lo principal cubre todos los riesgos, ¿verdad? Vamos a la cláusula B. La cláusula B ya no habla de todos los riesgos. Habla de ciertos riesgos, como por ejemplo incendio, explosión, la varada, el hundimiento. Si el buque donde está la carga se hunde, obviamente va a haber una pérdida de la carga. Volcamiento, descarrilamiento, cuando se escora, ¿no? Descarrila del medio de transporte terrestre, en este caso, perdón, este es embolcamiento, o colisión o contacto del buque, embarcación o con medio de transporte, o sea, el abordaje lo cubre, o algún contacto en general. Y, bueno, dice descarga de los bienes asegurados en un puerto de refugio. También, como parte de continuación, cubre la pérdida o daño a los bienes asegurados causada por sacrificio o avería gruesa. Ajá. O sea, cuando hay una avería gruesa, está cubierta. La echazón o barrida por las olas también está cubierta. Y algo importante que después va a ser una especie de guía para ustedes, cubre, cuando hay entrada de agua y hay daño en la mercancía, está cubierto por las cláusulas de carga B. Y también por cuando hay un bulto caído al mar desde cubierta o que se caiga durante las operaciones de carga y descarga del buque de embarcación, que esto suele ocurrir cuando, por ejemplo, eh, hay una grúa que recoge y puede caerse un bulto y pueden generarse daños por ese tema. Ahora, la cláusula C tiene, van a ver, ya solo hay una paginita de la cláusula C, tiene una cobertura más limitada, no cubre todo. Entonces, cubre chazón, cubre la avería gruesa, cubre incendios, explosiones, también cubre cuando el transporte terrestre sufre volcamiento o descarrilamiento, colisión, abordaje, cubre también eso de allí. Pero obviamente es una limitación. Entonces, vamos a ver que la cláusula, las cláusulas A tienen cobertura total, todo riesgo. Las cláusulas B tienen una cobertura más amplia y la cláusula C tiene una cobertura mucho menor. Ajá. Allí es importante poder entender qué es lo que cubre una y qué es lo que no cubre la otra. Y eso está en las cláusulas que les he compartido de la ICC, que son las Institute Cargo Clauses. El primer archivo que les compartí de las cláusulas ICC, ahí están las cláusulas de carga del instituto. Y la segunda es una cláusula estándar de seguros marítimos del mercado de Londres. Pero obvio, estas cláusulas ICC, las de cláusulas de carga del instituto, tienen exclusiones, ¿verdad? Por ejemplo, si el embalaje es malo, no va a haber una cobertura adecuada, no va a haber una cobertura, ¿verdad? Entonces, es muy importante si el embalaje que hace el asegurado, ¿no? Entonces, no va a estar cubierto. Y también cuando ocurre una pérdida de peso o volumen ordinarios en el uso y desgaste natural de los efectos objeto del seguro. Ajá. Otro no va a cubrir cuando hay culpa grave del asegurado en todo tipo de daño. Si ese daño es culpa del asegurado, no va a haber cobertura, van a negárselo, ¿verdad? Entonces aquí, en lo principal, en general, en seguros marítimos, la culpa del asegurado no está cubierta. Ojo, una cosa es el asegurado, otra cosa es el capitán, porque por lo general, la culpa del capitán sí está cubierta. Como digo, una medida general. La negligencia del capitán o la negligencia de la tripulación, sí hay cobertura como norma general. Pero si la negligencia es del armador, entonces ahí no habría cobertura. Ok. Y continuando, ¿no? Por ejemplo, cuando la pérdida, el siniestro ocurre por un vicio inherente de los efectos sujetos del seguro, no va a haber tampoco cobertura. Y yo siempre pongo el ejemplo del embarque. Yo pido que me embarquen un contenedor lleno de naranjas que sale desde el puerto, desde China, ¿no? De Shanghai, hacia Guayaquil. Y pido que se vaya en un contenedor, un simple contenedor, que no esté ni siquiera refrigerado.
Entonces, obviamente, si el tipo de transporte es 30 días y yo estoy mandando un contenedor lleno de naranjas sin refrigeración siquiera, ¿cómo deben llegar esas naranjas? ¿Alguien puede imaginarse cómo llegarán las naranjas? ¿Algún comentario por eso? ¿Llegarán dañadas, doctor? Bueno, sí, o sea, llegará pasta. Llegará pasta de naranja. Entonces, obviamente, el seguro va a decir, yo le voy al seguro y le digo, págueme seguro, esto tengo ahí $10,000 en naranjas que se me dañaron. Van a decir, no señor, esas naranjas les pasó lo que le iba a pasar a toda naranja. Se maduró y se pudrió, porque esa es la realidad, ese es un vicio normal de la naranja, dañarse, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera puesto en un contenedor a menos 19 grados centígrados, la naranja me va a llegar congelada, ¿verdad? Y tendré naranja congelada. No sé qué hago con la naranja congelada realmente, pero llegará naranja congelada y en consecuencia no hay ningún daño, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo mando naranja congelada y de repente en el camino a Guayaquil marítimo ocurre un blackout de 3 días y en consecuencia mi contenedor se queda sin energía y se pudre porque se perdió la energía y llegó eso dañado, por más de que lo volvieran a congelar, se congeló dañado, tengo una pérdida que no ocurre por la situación normal de la naranja, sino ya por un agente externo, que es la falta de energía que no me permitió mantener la cadena de frío. En consecuencia, y el asegurador tendrá que pagarme. Esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces, es un poco lo que menciono y también en general lo que significa exclusiones, ¿no? Como para hacer un ejemplo de una exclusión. Ahora, el seguro de carga es más popular. Obviamente, especialmente en Ecuador, va a ser más popular. ¿Por qué? Porque no somos un país, hay más carga o hay más unidades de carga que embarcaciones. Entonces, aquí en Ecuador va a haber muchas empresas que se dedican al seguro de carga y muchas personas que quieren tener seguro de carga. Cada exportador va a querer que se asegure su propia carga. Entonces, las pólizas van a ser empresas ecuatorianas que generen pólizas locales, pero bajo condiciones estándares similares. Entonces, esas condiciones estándares similares, ¿cuáles son las principales? Las del mercado inglés. Obviamente que hay otras cláusulas como las americanas, las noruegas, alemanas, suecas, finlandesas, pero por lo general las que hacen liderazgo en el Ecuador son las cláusulas inglesas. Y por eso les decía que van a ver con mucha fuerza las cláusulas del instituto. Eso es todo. Es todo por ahora. A ver, entonces, bien. Vamos a tener una pequeña tarea que les voy a encargar a ustedes. Doctor, tengo una pregunta, Sí, no sé si me puede ayudar, por favor. a las órdenes, por favor. Sí, claro. Hace poco, como parte de la normativa nacional, o sea, como parte de la norma técnica más que todo, se ha creado ciertas jerarquías o ciertas condiciones que les permiten a ciertas personas estar a bordo de las unidades, a bordo de los barcos, en consideración como autorización por parte de la autoridad marítima. Por ejemplo, son casos muy específicos. Anteriormente no se le había considerado como parte de un SARPE, por ejemplo, a un técnico que vaya a realizar, o mejor dicho, alguien que vaya a hacer un trabajo específicamente técnico como en máquinas. Y la pregunta para nosotros, o sea,
trabajo técnico donde que tiene que reparar una máquina muy específica o hacer una prueba de máquinas. Solo se embarca, verifica efectivamente que el trabajo que les dieron, el trabajo que hicieron fue bueno. Es como una prueba de máquinas, termina la prueba de máquinas y llega al siguiente puerto y se baja, o al mismo puerto y se baja. Entonces esa persona va a estar a bordo por un tiempo máximo de una semana, no va a estar más a bordo. Entonces, mi pregunta era, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con ellos si es que efectivamente les llegase a pasar algo? Y la segunda, ¿cuál sería como un requisito mínimo para justificar que nosotros o sea, les demos, o sea, le demos una condición de estar a bordo? No sé si me explico. Bueno, esa persona, para poder yo tratar de hacer un sumario y usted me corrige, esa persona va a hacer un trabajo específico de la embarcación, ¿verdad? Pero no es parte de la tripulación formal. ¿Es correcto eso? Así es, no es parte de la dotación ni de la dotación mínima tampoco. O sea, es alguien que va a hacer un trabajo específico. Podríamos decir que es un supernumerario. ¿Es correcto eso? O sea, sí, pero ya no tendría el nombre de supernumerario, sino que estaría, o sea, estaría puesto en una categorización de un técnico a bordo. Ok. Entiendo que esa persona también debe tener cierta formación, ¿verdad? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Ahora, cualquier accidente que tenga esa persona podría generarle responsabilidades en la embarcación, ¿verdad? Ese tipo de responsabilidades sí está considerada por los clubes P&I, porque es un tercero, ¿verdad? Obviamente, obviamente que el club va a observar que esa persona tenga alguna justificación de estar allí. Y no solo eso, y le digo, puede ocurrir que la embarcación esté fondeada y vaya un inspector a esa embarcación, que no es empleado de la embarcación, es inspector, alguien de la Marina, vamos a pensar, alguien que va a hacer inspección de estado inspector de puerto, ¿verdad? Esa se están haciendo ahora, ¿verdad? Y de repente al subir la escala de gato, lo que yo digo, sube la escala de gato y la escala de gato estaba defectuosa, se cae y queda herido. Esta persona, el inspector. Entonces, ahí la pregunta es, ¿se genera una responsabilidad por el buque? En mi opinión, por el hecho del defecto de la escala de gato, que no cubre los parámetros de solas, por decir, sí hay una responsabilidad por parte de la embarcación. El inspector podría presentar un reclamo con un reclamo de compensación que puede estar basado en daño emergente, en lucro cesante, daño moral, y poder llegar ya después, o sea, el seguro se va a activar, el seguro P&I, definitivamente. Entonces, tanto por la persona que está trabajando por un tiempo específico mientras navega la embarcación, como también como la persona que está queriendo inspeccionarla. Por ejemplo, se dan muchos los casos de personas que son, entre comillas, parte de la tripulación, pero no son empleados del armador. Los observadores de pesca, ¿verdad? El observador de pesca es un delegado prácticamente, pero también está en una embarcación y es un tercero que si por ejemplo le pasa algo, él tiene heridas, esa persona, y si es por determinado, que es una responsabilidad del buque, tiene opciones hacer a reclamaciones, entre ellas a ser compensado. Y como digo, si es una responsabilidad del buque, el P&I tiene cobertura sobre esas responsabilidades. No sé si yo respondí su pregunta sobre eso, pero si hay alguna inquietud. Sí, o sea, lo que me dio a entender está en que mientras, o sea, por parte de la autoridad marítima, mientras más especificaciones pongamos para justificar que esa persona esté a bordo, va a favorecer al tema del entendimiento de los seguros. Por ejemplo, dejando esta persona, ahorita se creó también una jerarquía con respecto a la gente que va a dar seguridad en ciertas embarcaciones. O sea, Ajá. gente que no es parte de la dotación, pero solo por un proyecto específico va a estar, me imagino, que a bordo de esas embarcaciones armadas, resguardando esa embarcación hasta que pueda salir a aguas internacionales. Entonces, ese tipo de cosas nosotros ya les ponemos la función que tienen específica
y ahí le puede facilitar al P&I o al propio embarcación en el caso de que tengan que reclamar un seguro o tengan que reclamar compensaciones. Entiendo que iría de esta manera. Claro, pero déjeme ponerlo de la siguiente manera, un caso. Y es que ustedes van a tener esos casos también, ustedes van a tener la respuesta. Es que vamos a vamos a hacer unos talleres ya mismo. Y a lo mejor hoy día mismo comenzamos a generarlos, porque ya que usted dice eso, vamos a comenzar a mirar coberturas. Eh, yo les dije hace un ratito que si la negligencia es del capitán, por lo general sí hay cobertura, tanto en el mercado inglés como en el mercado nórdico. Eh, pero ¿qué pasa si la negligencia es del armador? Si la negligencia es del armador, no hay cobertura. Vamos al caso ahora. ¿Qué pasa si el armador contrata a una persona que no está capacitada para determinada obra, pero no le importa y lo contrata? Y lo manda a trabajar en la embarcación y hay un accidente en la embarcación. Es posible que si se verifica que el armador lo contrató a esa persona que no tenía nada de capacidades, ¿verdad? Pueda que no haya cobertura. Pero si quien lo contrató es el capitán, es diferente, ¿verdad? O digamos, si esa persona contratada, no importa estuvo contratada para ser pintor, y el capitán lo saca del trabajo de pintor y dice, ven acá a trabajar conmigo en actividades de soldadura, imagínense. Entonces, y hay un accidente, esas responsabilidades están cubiertas. Ahí diríamos que la negligencia de verlo sacado de su ocupación habitual de pintor a hacer unas labores de soldadura fue del capitán. Entonces ahí estarían cubiertas, ¿verdad? Pero si hubiera sido el armador el que ordena, no, esa persona va a dedicarse a soldadura, sabiendo que no es probable que no esté cubierto. Entonces, ¿por qué? Porque la negligencia es aceptada del capitán, pero no es aceptada por parte del armador. Ajá. Ahora, para poder no entender qué cubre o no cubre, la respuesta está definitivamente en las reglas. Obviamente que tenemos una explicación de lo que en general cubre en general, sí. Cuando hay un accidente y ocurre, digamos, alguien de la tripulación o un tercero está accidentado y hay responsabilidades del buque, hay cobertura sobre eso. Hay cobertura sobre eso para para proteger al armador de esos reclamos de terceros. Y hablando de reclamos de terceros, puede ser el reclamo de un tripulante o puede ser el reclamo de alguien que no es tripulante, ¿verdad? Entonces, eh, en el tema de en el tema de las particularidades, cuando veamos digamos un siniestro, como el siniestro de abordaje, ¿quién cubre ese siniestro de abordaje? ¿Verdad? Y cómo después, quién asume las responsabilidades. Entonces ya ustedes ven que en el marco de los estándares de las pólizas de casco en el mercado inglés, las responsabilidades por abordaje son cubiertas por el mercado inglés en las 3/4 partes, ¿verdad? Y así van a ser las pólizas ecuatorianas, porque las pólizas ecuatorianas siguen el mercado inglés. Y van a darse cuenta que el estándar entonces es 3/4 partes y la otra cuarta parte, ¿quién la cubre? El Club P&I, ¿verdad? Acordémonos, el Club P&I cubre todas aquellas responsabilidades que no son asumidas por el casco, por la cobertura de casco. Entonces, bajo esa lógica. Entonces, pero aparte de eso, también hay reclamaciones, por decir, de personas o reclamaciones ambientales, o decir, por ejemplo, una embarcación tuvo un golpe con un muelle, ¿cómo se cubren las responsabilidades? ¿Verdad? Se dañó la carga, hay cobertura o no sobre esa carga. Eso es justamente parte de lo que quisiera que ustedes comiencen a desarrollar en una especie de taller. Entonces vamos a hacer un taller. Ah, acuérdense que tenemos las reglas de la... Déjenme ver acá, porque de aquí vamos a tener por lo menos una sesión más, pero hoy día quiero hacer un taller con ustedes, aunque sea un taller fácil, aunque sea más allá del taller de... Déjenme ver.
Aunque tenemos media hora nomás ya. Pero igual lo podemos dejar como para seguirlo discutiendo. La orden. Para complementar la parte que justo se hablaba hace un momento, lastimosamente en Ecuador, en base a los siniestros que se han dado, en base a lo que puso Clever, la mayoría de veces que hemos podido ver coincide que no son personal capacitado o son parte de unas de las empresas se me va el nombre ahorita, portuarias, operadoras portuarias o servicios portuarios. Normalmente, me imagino por costos, contratan directamente gente que no es parte de estos y justamente se dan o se generan siniestros de incendios y algunas cosas en las embarcaciones en mantenimiento. Si nos podemos ver, el 99% donde ha habido siniestros coincide con personas que no tienen el mínimo conocimiento y me imagino que es por la parte económica que muchas veces se va el armador hacia ese sector. Nada más como comentario, se establece que debe ser a través de servicios portuarios, pero la mayoría de armadores se van, creo que por lo más económico. De acuerdo al Y comentario, sí hemos visto casos parecidos. Sí, don Iván Córdoba, quería mencionar algo. Perdón, usted, él era Iván, no. sí, Ya, perdón. Ya, entonces, sí, hemos visto, esto aquí es casi un tema general que ocurre. Afortunadamente, y quiero decirles un poco afortunadamente, como un comentario muy personal, la cobertura PNI en los casos que yo he participado, y creo que es una especie como de norma general, no hace, no analiza esto como un tema que pudiera afectar la cobertura, ¿verdad? No creo que se ponen más papistas que el Papa, por decirlo. Y por lo general, sí ha habido cobertura cuando hay casos de este tipo, ¿verdad? Eh, y creo que es un poco como para seguir protegiendo a los armadores en este tema. E indirectamente esto ayuda también a que, y digo indirectamente, a que los afectados también puedan tener una compensación, ¿verdad? Que finalmente creo que esto también es parte de algo humanitario, ¿no? Entonces, yo a veces he tratado con aseguradoras internacionales y pues en el tema de cobertura, tratan de no sé, o sea, tratan de ver a nivel general y no es que tratan de buscar la manera de negar cobertura, de verlo a nivel general, de lo más profesional y más bien como apoyando como un servicio. Pero obviamente si hay algo que es grave en el cual se ve claramente que no hay cobertura, sí va a haber esa postura, ¿no? Sí va a haber esa postura. Esto, un poco así como para darles una explicación. Puede a veces, eso puede significar que a veces haya un salto de las reglas estrictas, ¿verdad? Pero obviamente es observando cada caso. En seguros marítimos hay ciertas reglas que yo diría no son estrictas y que se pueden saltar. Más adelante podemos mencionarlas, pero uno ve eso y por eso es que trabaja mano a mano con los manejadores de reclamos a nivel internacional, ¿no? Entonces, bien, yo quería con ustedes, hay solamente media hora y creo que el trabajo que les quiero enviar va a tomar más tiempo, pero quiero mandarles un trabajo a todos ustedes y lo pueden desarrollar en grupo o como sea. Pero yo quisiera que traten de hacer un análisis comparativo de las coberturas A, B y C. Yo creo que es súper sencillo, o sea,
determinar qué es lo que cubre la A ya sabemos que tiene todo riesgo. La B tiene menos. Y la C tiene mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que la cobertura B y C más bien yo diría? ¿Qué es lo que cómo se queda la C? ¿Qué es lo que no cubre la C que sí cubre la B? Un poco así. ¿Por qué quisiera que hagan este análisis? Y lo digo, es sumamente sencillo, es entenderlo básicamente. Porque de allí llevamos a saltar a hacer un análisis de un caso que si desean se los podemos compartir, pero yo quisiera ver si lo trabajamos en la próxima sesión. Es un caso en el cual ya es casi las preguntas que ustedes me hacen, como curiosos por cómo se manejan los temas. Entonces ya es un caso específico que ocurre en la vida real, lo que puede ocurrir en la vida real, y se los voy a leer. Este es el caso que quiero que ustedes me ayuden a solucionarlo. Pero para eso vamos a necesitar trabajar con las reglas que les he compartido. Miren el caso, déjenme ver si lo puedo compartir. Voy a compartirlo con ustedes en este momento. Ya. Y se los voy a leer. Ahí está compartido. El caso Sweet Dream. Ah, no, no le paren bola a eso. Estoy equivocado ese caso. A ver, es un anterior. Pero ese también lo vamos a tener, pero vamos a ver el anterior. Ya, el Sweet Dream. Y ahí va. Ok, el caso Sweet Dream. Se llama así, caso Sweet Dream. El buque Sweet Dream es un barco de cabotaje que se encuentra navegando en aguas ecuatorianas. Tiene un seguro de casco por tiempo de acuerdo a las cláusulas estándar del seguro marítimo inglés. Y ustedes ya tienen esas cláusulas estándar. Y en el archivo que les comparto hay un enlace que los lleva también a las cláusulas estándar en español. La cobertura P&I está bajo Ship Owners, que es uno de los clubes del grupo internacional. Entonces, primero vemos la parte, digamos así, conceptual. Este buque Sweet Dream está sujeto a las cláusulas estándar del seguro marítimo inglés para casco. Y en P&I está con Ship Owners, que es un club que lo acabamos de ver en la página web y que acabamos de compartir las reglas, pero también en este trabajito hay un link para poder ir a las reglas en español. Vamos al caso. Entonces, mientras el Sweet Dream se encontraba acoderando, impacta al muelle del terminal X. La colisión genera un orificio en el casco del buque, pero también la entrada de agua a la bodega del buque, afectando a la carga de sacos de arroz y generando pérdida total de dicha carga. Miren, es que así son los siniestros marítimos. Cuando ocurre algo, puede ocurrir un efecto dominó. Entonces aquí el dominó ha sido pequeño. Agua a la entrada, pero no, golpeó con un muelle. Se hizo daño tanto el buque como el muelle, ¿verdad? Entra agua a la bodega del buque y afecta a la carga de sacos de arroz y genera pérdida total de dicha carga. El dueño de la carga está asegurado por la cláusula A del instituto y acude a su seguro de carga para reclamar por este siniestro. Pero lo más probable es que el seguro de carga, luego de pagar, reclame al buque. Asimismo, producto del impacto, el Sweet Dream tiene derrame de su combustible en el mar y se genera contaminación. Miren, otro más. Ha sido un poquito más grande el efecto dominó. Por otro lado, un marinero del Sweet Dream resulta herido, sufrió una caída y requiere hospitalización. Además,
3 contenedores de carga de banano que se encontraban en el muelle caen al agua por la colisión. Están asegurados con la cláusula C de carga del instituto. El dueño de la carga acude a su seguro para ser indemnizado, pero en caso que le reconozcan la compensación, lo más probable es que el seguro de carga reclame después al armador del Sweet Dream. Finalmente, un estibador que estaba en el muelle es afectado por la colisión y queda herido. Las investigaciones revelan que la responsabilidad por la colisión corresponde en 100% al Sweet Dream. Luego de las investigaciones, la Capitanía de Puerto impone al capitán una multa por la contravención marítima. Y de vienen las preguntas. Miren que ya tenemos un caso que se convirtió en un caso más grande en materia de seguros. Y vienen las preguntas. ¿Cuál cobertura de seguros cubre el daño de casco del Sweet Dream? 2. ¿El dueño de la carga de arroz tiene cobertura en relación con este siniestro? 3. ¿Existe cobertura para las responsabilidades del buque por el daño total a la carga de arroz? 4. ¿Existe cobertura para las responsabilidades del buque por contaminación? Quinta. ¿Existe cobertura para las responsabilidades por heridas del tripulante del buque? 6. ¿El dueño de la carga de banano tiene cobertura de su seguro de carga conforme a las condiciones de la póliza? 7. ¿Hay cobertura para las responsabilidades del buque en relación con la pérdida de la carga de banano? 8. ¿Existe cobertura para las responsabilidades del buque en relación al estibador herido? Y 9. ¿Existe cobertura para las responsabilidades por pago de multas a cargo del capitán del Sweet Dream? Entonces, este sí que es un caso que no vamos a resolverlo en media hora. Por eso es que, pero sí es el caso que vamos a ver en la próxima sesión. Y vamos a tener la oportunidad de una semana de ir curioseando este caso y de repente, en forma individual o ustedes en forma colectiva, comienzan a desarrollar las respuestas razonadas. ¿Qué significan respuestas razonadas? La primera pregunta, ¿cuál cobertura de seguros cubre el daño del casco del Sweet Dream? Esta cobertura es la cobertura del seguro de casco. El seguro de casco, obviamente tal seguro de casco, en la cláusula tal, habla de tal cosa, los peligros del mar, por ejemplo, ¿verdad? Vamos acá, ¿existe cobertura para las responsabilidades del buque por contaminación? Este es el Club Ship Owners. De acuerdo a la regla tal del Club Ship Owners, de cobertura, el Club Ship Owners, la cobertura es de la siguiente manera. Digo, sí, existe cobertura por contaminación, pero está en la regla número tal, ¿verdad? Esa sería una respuesta razonada y ahí puede explicarla, ¿no? Y en general, la idea es, ya tenemos el material de investigación en nuestra mano. Tenemos ya compartido con ustedes las reglas en español del Club Ship Owners. Tenemos compartido con ustedes las reglas del seguro de casco, las reglas estándares inglesas del seguro de casco. Y tenemos compartido con ustedes también las 3 coberturas A, B y C de carga. Sobre esa, estudiando cada una de ellas, vamos a responder todas estas 9 preguntas. Esa es la idea. ¿Tenemos alguna inquietud? Ese trabajo es un trabajo de taller que va a ser la próxima semana, no va a ser el día de hoy. Solo que les queda la curiosidad y la próxima semana la idea es ir uno por uno. Si comenzamos a preparar esa información, la vamos a tener. De hecho, si alguno de ustedes comienza a decir, bueno, quiero ver las coberturas de responsabilidades, todas ellas, si existen o no existen, están en las reglas del ship owners, ¿verdad? Eh, que ya ustedes sí las pudieron verificar, ¿verdad?
Ahí les compartí de nuevo por si acaso, las reglas del ship owners, este de aquí es. Entonces, y las de casco también están compartidas. La cuestión es poder hacer la investigación. Pero como les dije, esto es una investigación que va a ser desarrollada la próxima semana. Quienes tengan tiempito para dedicarle un poco al tema, es excelente, porque eso ya mejora un poco más el debate. Si no tienen tiempo, no importa, la próxima semana vamos a hacer todo ese ejercicio, una por una, ir respondiendo y desmenuzando, y de acuerdo yo diría que de acuerdo podemos hacer una especie de taller dividido en grupos o algo así, para ir desmenuzando cada una de esas 9 preguntas. A veces me preguntan, a veces yo estaba en otro curso y me preguntaban, ¿y este va a ser el examen? La verdad es que más que examen, es un autoexamen en el cual cada uno de nosotros va a poder, al mismo tiempo que investiga, aprender más y darse cuenta, mañana, cuando ocurra un siniestro, van a decir, ajá, esto de aquí es cubierto por el seguro de casco, esto de acá es cubierto por el seguro de responsabilidad, aquí hay un problema, etcétera. Van a saber cómo es que se reparte, ¿verdad? Y ya después, cuando vayamos más adelante, como les dije, esto no es hoy, esto aquí para la próxima semana, cuando vayamos más adelante, vamos a ver el tema de lo que se llama la acción subrogatoria. La acción subrogatoria, no sé si ya la hemos conversado un poco, vamos a tener una presentación un poco no, a manera de introducción, la verdad, no tan profunda, pero para entenderla, cuando el asegurador ha pagado un daño, busca al responsable de ese daño para tratar de recuperar lo que le pagó a su asegurado. Entonces vamos a también ver un poquito sobre eso, como dice, para seguir en el curso introductorio en el tema también de seguros marítimos. Entonces, la tarea que les pido a ustedes, ya quedan 15 minutos, es a ver si en estos 15 minutos identifican las diferencias de cobertura entre A, B y C, que realmente es muy fácil. Solo tienen que identificar entre B y entre C, porque el A ya saben que es todo riesgo de lo que le ocurra a la carga, mientras que el B y el C son riesgos limitados. El B tiene menos y el C tiene mucho menos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no cubre C que sí cubre B? ¿Verdad? Como para ir comparando. Y es probable, eso van a tener que estudiarlo justamente también, tenerlo bien claro para el trabajito que viene la próxima semana, que vamos a desarrollar. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. La presentación del día de hoy también la podría compartir, por favor. Pero por supuesto, déjenme ver en este momento para no perderme en tiempos, porque este aquí es el elemento vital que ustedes van a trabajar. Entonces, ahora mismo, gracias por hacerme acuerdo. Ahí está compartido entonces en este momento. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A las órdenes. Bueno, entonces, por favor, quedan a cargo de hacer ese análisis y vamos a terminar ahorita mismo en el tema. Les dejo a ustedes ya como para que hagan el análisis de esa diferenciación del B y del C. Estamos un poquito preparaditos, por lo menos, al menos en eso. Si pueden adelantarse en comenzar a enviar la respuesta a ciertas preguntas, ya tienen el material, ya está todo listo. Pero si no, trabajaremos en la próxima semana a nivel de grupos, como ya lo he hecho, de una forma muy eficiente. Ok, entonces muchísimas gracias. No sé si hay alguna inquietud, consulta. De todas maneras, siempre estoy a las órdenes en el transcurso del día de hoy o toda la semana.